¿Qué opinó Jesús acerca de la ley divina? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Bien, 1 o 2 décadas después de que Pablo escribiera a los romanos, empezó a tomar forma el trabajo de 4 de los teólogos más destacados de todo el Nuevo Testamento, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Respondían a una necesidad que sentían las comunidades cristianas en el crepúsculo de la generación apostólica. Con la desaparición de las personas que habían convivido con el rabino Jesús y ante la presión de todo tipo de influencias de otros entornos religiosos con mitos acerca de dioses encarnados y hombres divinos, era necesario rescatar el recuerdo de Jesús como persona humana, donde la forma particular de su muerte, por crucifixión romana, contrarrestara la tentación a hacer de la historia de Jesús un mito más. Es gracias a los evangelios que podemos hacernos una idea del pensamiento y las convicciones de Jesús. A la vez nos confirman que otros escritores cristianos anteriores a los evangelistas, Pablo por ejemplo, aunque citaron muy poco las palabras de Jesús, habían conservado fielmente los lineamientos generales de su manera de pensar. Leamos ahora Mateo 5, del 17 al 48, un fragmento de lo que Mateo configura como el Sermón del Monte, tomando nota de todo lo que observamos que tiene que ver con la ley. No os penséis que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque os digo, amén, que en tanto que no desaparezcan el cielo y la tierra, tampoco desaparecerán ni el punto de una i ni un acento del texto de la ley, en tanto que todo suceda. Por eso, el que anule uno solo de los mandamientos más significantes y eso enseñe a la humanidad, será él mismo considerado insignificante en el gobierno de los cielos. Mientras que quien lo cumple y eso enseña, ese será considerado importante en el gobierno de los cielos. Porque os declaro que a no ser que vuestro rigor supere hasta el de los mismísimos escribas y fariseos, no podréis entrar al gobierno de los cielos. Habéis oído que a los antepasados se les mandó: no cometerás asesinato, porque el asesino será reo de juicio. Pero yo os declaro que cualquiera que se enfada con su hermano ya es reo de juicio, y quien suscita calumnias contra su hermano deberá responder ante el tribunal, y quien insulta es digno de arder en el basural. Por consiguiente, cuando traes tu ofrenda al sacrificio, si te acuerdas que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda para sacrificar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Y vuelve entonces, sí, para presentar tu ofrenda. Llega a un acuerdo rápido con el que tiene motivos para ponerte un pleito antes de que el asunto llegue al tribunal, no sea que el que te acuse te lo deje en manos del juez. El juez lo deje en manos del torturador y el torturador te encierre en la cárcel. Te aseguro, amén, que no saldrías de allí sin antes haber perdido hasta el último céntimo. Habéis oído que se mandó: no cometerás adulterio. Pero yo os declaro que todo el que al ver a una mujer la desea ardientemente en la intimidad de su mente es como haber yacido con ella. Por consiguiente, si tu ojo derecho te hace tropezar, sácatelo y tíralo lejos, que más te conviene perder uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo entero sea tirado al basural. Y si tu mano derecha te hace tropezar, arráncatela y tírala lejos, que más te conviene perder uno de tus miembros que no que tu cuerpo entero sea tirado al basural. Y se mandó
el que echa de casa a su mujer, que le dé su certificado de divorcio. Pero yo os declaro que todo el que echa de casa a su mujer la obliga a cometer adulterio, a no ser que ella ya le estuviera siendo infiel antes, y pondría en situación de adulterio al que la aceptase como mujer. Otra vez habéis oído que a los antepasados se les mandó: no jures sin cumplir, sino que has de pagar al Señor todo lo que le juraste. Pero yo os declaro que no deberíais jurar en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la plataforma debajo de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni siquiera jures por tu propia cabeza, por cuanto eres incapaz de hacer que ni uno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Al contrario, que vuestro sí sea sí, vuestro no, no. Porque todo lo que sea ir más allá de eso es de personas de no fiar. Habéis oído que se mandó ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os declaro que más os vale no entrar en batalla contra el malvado. Al contrario, frente al que te intenta dar una bofetada con el revés de la mano, gira la cabeza en el sentido contrario, y al que te pone un pleito para quitarte el pantalón, dale también el calzoncillo, y al que te requisa para cargar sus pertrechos, llévaselos el doble de lo estipulado. Al que te exige, dale, y al que te pide prestado, no se lo niegues. Habéis oído que se mandó: amarás a tu compañero como a ti mismo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os declaro que améis a vuestros enemigos y roguéis a Dios por los que os persiguen, hasta que lleguéis a ser como vuestro Padre en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y pecadores. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿de qué os sirve? ¿Acaso no hacen eso mismo los funcionarios vendidos al régimen de ocupación? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿en qué sois superiores? ¿Acaso no hacen eso mismo los de cualquier país? Sed pues, por consiguiente, íntegros como vuestro Padre Celestial es íntegro. Y bien, el caso es que todo el Sermón del Monte, que no solo estos párrafos que versan expresamente sobre la ley de Moisés, halla su espíritu y fundamento en ella. Nada aquí se contradice con el espíritu de la ley, aunque sí, en muchos particulares, Jesús pudo discrepar entonces y discreparía hoy con el sesgo legalista y opresivo que las autoridades religiosas muchas veces han creído necesario imprimir a la palabra de Dios. En cualquier caso, los primeros versículos de nuestra lectura de hoy establecen el marco de referencia general para el pensamiento de Jesús sobre la ley. La ley, así como también los profetas, no necesita ser abrogada, sino cumplida. La justicia de todo aquel que aspira al reino de Dios debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Pero no porque los términos de la justicia sean ahora diferentes que los que ofrecía la ley. Esto es precisamente lo que Jesús viene a detallar a continuación con un número de ejemplos donde explica no un cambio de la ley, sino un cambio de forma de interpretar la ley. Veamos entonces algunos de estos ejemplos para observar de cerca cómo nuestro rabino, Jesús de Nazaret, nos ha enseñado a interpretar la ley. La ley contra el asesinato, Mateo 5, 21 a 26. El mandamiento no matarás es una ley de mínimos, según Jesús. Desde luego que el asesinato está mal, solo faltaría que no, pero detrás del mandamiento contra el asesinato hay toda una presuposición de fondo acerca de cómo han de ser las relaciones interpersonales. La meta no es que no nos matemos unos a otros, aunque con solo conseguir eso la humanidad ya daría un salto moral de primerísima magnitud, sino que aprendamos a convivir
armoniosa y dignamente en relaciones de respeto y afecto mutuo. Cuando las cosas desembocan en un homicidio, la verdad es que vienen estando mal muchas cosas desde mucho antes. Sin que deje de ser una meta importante la de que desaparezca de una vez por todas el homicidio, entonces lo que Jesús quiere que entendamos es que el Espíritu de Dios, al dar este mandamiento, no se da por satisfecho. Lo que procura es llegar al fondo de la cuestión de la desarmonía y las desavenencias en nuestras relaciones. Tenemos que aprender cómo solucionar nuestras diferencias con respeto y justicia y dignidad, porque sólo así alcanzaremos la calidad de vida que se vive como una bendición de Dios. Expresado negativamente, la ley nos da el mandamiento «no matarás». Expresado positivamente, lo que el espíritu de la ley pretende es que aprendamos a vivir en reconciliación y paz, armoniosamente y sin violencia de ningún tipo. Esto tiene que ver también entonces con la violencia psicológica, de malos tratos y manipulaciones, la lengua áspera e hiriente, y en el fondo con las actitudes interiores que albergamos hacia el prójimo. Porque de esas actitudes interiores nacen todos los abusos y todas las violencias. Esto es tan así que la práctica de la religión carece de sentido si no hemos hecho lo que está a nuestro alcance para que haya reconciliación, según los versículos 23 y 24 que hemos leído. La propia experiencia de Jesús de la enemistad de los que al final los llevaron a la cruz nos indica que él sabía perfectamente que la reconciliación no depende solamente de una de las partes y que tampoco es una meta tan absoluta como para abandonar por ella todos nuestros principios. Desde luego, Jesús podía haber abandonado su enseñanza radical, que era lo que muchos de sus hermanos judíos tenían contra él, un tema sobre el que nunca consiguió ponerse de acuerdo con sus adversarios como paso previo a la práctica de su religión. No se trata entonces de leganismos a cumplir mecánicamente, sino de que cultivemos una actitud positiva hacia el prójimo en cualquier circunstancia y de tomar los pasos positivos de acercamiento que en cada situación sean posibles. Eso supuso para Jesús el durísimo trago de que sus enemigos al final se deshicieran de él de la manera más dolorosa e ignominiosa posible en el Imperio Romano, la crucifixión. Según los evangelios, Jesús supo desde muy temprano que su desencuentro con las autoridades de su sociedad acabaría en sangre. Impedido por la ley y por el espíritu de la ley, a ser él quien los matase a ellos, liderando, por ejemplo, un glorioso alzamiento revolucionario, el único desenlace posible era que ellos lo matasen a él. La ley contra el adulterio, Mateo 5, 27 a 30. Tampoco basta entonces con que no cometamos adulterio, aunque el que esto se consiguiese en la sociedad humana sería un gran adelanto. Ahora bien, nuestra sociedad ha redefinido el adulterio en comparación con la sociedad en tiempos de Jesús, de tal suerte que ahora entendemos que aquí Jesús pretende que aprendamos a reprimir nuestra sexualidad y que nos sintamos condenados porque la imaginación se nos va en fantasías eróticas. Según las normas de la sociedad en que se movía Jesús, sin embargo, la falta cometida en el adulterio era la privación de los derechos de paternidad de un hombre sobre los hijos de la mujer que había adquirido como esposa. El adulterio era una falta social, tanto o más que un exceso de lujuria. El problema de la imaginación erótica en su relación con el adulterio así definido es el mismo entonces que el de la codicia y envidia en general.
La codicia y la envidia llenan de amargura y malos pensamientos la vida de quien las padece y acaban corroyendo y destruyendo la amistad sincera. La ley del divorcio, Mateo 5, 31-32. La disposición de la ley de Moisés que cita Jesús aquí establecía que cuando un varón repudiaba o renunciaba a su esposa, debía redactar o entregarle un documento que certificase la libertad de ella para contraer otro matrimonio. Las mujeres, por cierto, carecían de la misma autonomía legal en la sociedad hebrea, por eso Jesús habla solamente del marido que repudia a su mujer. A continuación, después de estipular la obligatoriedad de entregar a la mujer su carta de divorcio, la ley estipulaba que si ella se casaba con otro y éste también la divorciaba, ella quedaba en libertad para casarse con cualquiera menos el que antes la había divorciado. Así la ley hacía provisión para que una mujer repudiada pudiera rehacer su vida legalmente de una manera aceptada por toda la sociedad con un nuevo matrimonio legítimo. Y la prohibición de reanudar la relación rota, por otra parte, desenlace tachado de abominación por la ley, evitaba el espectáculo de la falta de seriedad y rigor que se daría si la gente anduviera intercambiando parejas y volviendo a intercambiarlos a capricho. Pero hecha la ley, hecha la trampa, y una manera conveniente para el varón de evitar las limitaciones impuestas por la ley del divorcio era la de negarse a certificar el divorcio de la mujer repudiada. Así el varón conservaba a perpetuidad sus derechos sexuales sobre ella, aunque lo hubiera echado de casa. Pero el efecto de esto era dejar desamparada a la mujer, que sin su certificado de divorcio estaba obligada a que cualquier relación posterior quedase tipificada como adulterio. Era para evitar ese desamparo femenino que Moisés, según explica Jesús, había dispuesto a que se le entregase el acta de divorcio. De lo contrario, como explica Jesús, si no existe certificación del divorcio, el marido que la echa de casa hace que ella adultere cuando ella rehace su vida con otro hombre. Naturalmente, existe una excepción a la situación de que el marido que la repudia sin divorciar la obliga a cometer adulterio. Consiste en que la propia causa del repudio fuese en sí un adulterio previo. De ahí la frase, a no ser por causa de fornicación. El problema, por cierto, no se daba a la inversa. El varón no necesitaba certificado de divorcio de parte de su esposa porque la poliginia, aunque estaba más o menos mal vista, era admisible entre los hebreos, no así la poliandria. Una vez más, entonces, Jesús, al expresar con claridad su comprensión de la indefensión en que queda una mujer repudiada pero no divorciada, manifiesta una compenetración especial con el espíritu de la ley, que en su intención es mucho más exigente que la simple obediencia mecánica a la letra de sus disposiciones. Y al poner así en evidencia la relativa indefensión en que queda una mujer por la asimetría de poder entre los géneros, Jesús nos imprime, indirectamente, es verdad, nos imprime un impulso necesario hacia la construcción de sociedades donde esa asimetría tiende a desaparecer. Pero Jesús dice hallar esto ya en la propia ley. Según Jesús, es la ley de Moisés, correctamente entendida en su espíritu, la que nos impulsaría indirectamente a superar las diferencias de género. La ley contra el perjurio, Mateo 5, 33-37. El juramento solo es necesario donde existe la costumbre de mentir, donde existe incluso perversamente una presunción de mentira. Para Jesús, entonces, no basta, no es suficiente con que la gente cumpla a rajatabla lo que dice bajo juramento. Lo importante sería andar en la luz y con transparencia unos con otros, hasta que todo el mundo llegue a suponer que lo que decimos es siempre la pura verdad. Ese sería el espíritu de la ley contra el perjurio. Por otra parte, el juramento en sí, según lo da a entender aquí Jesús,
viene a ser una especie de violación del mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. ¿De verdad pensamos que podemos obligar a Dios a intervenir sobrenaturalmente para castigarnos en caso de que, puesto que lo hemos invocado como testigo, fuésemos a mentir? ¿Así actúa entonces Dios? Detrás de la costumbre del juramento, invocando al Señor como garante de la veracidad de nuestras palabras, hay una actitud supersticiosa e insolente con respecto a Dios. La realidad es que por mucho que mientas bajo juramento, no puedes hacer que se vuelva blanco o negro uno solo de tus cabellos. El ejercicio que empieza Jesús con estos ejemplos que hemos visto y con su enseñanza en general no es exhaustivo, sino ejemplar y representativo. Y ahora nos toca a nosotros, como Jesús. Tenemos que aprender a razonar a partir de la ley, ahondando en el espíritu que dio la ley, hasta comprender su lógica. Así llegaremos a ser agentes plenamente morales, que empleamos la libertad que nos da Dios como seres humanos para el bien y no para el mal, para la solidaridad con el prójimo, no para el egoísmo. Ahora bien, acostumbrados a suponer que el conflicto entre Jesús y los escribas y fariseos pueda tener alguna semejanza con el desencuentro entre cristianos y judíos hasta el día de hoy, imaginamos que la tradición de interpretación judía de la ley es toda ella superficial y legalista, con una actitud deleznablemente farisaica. Por parte nuestra, tachamos así, sin inmutarnos, de hipócrita la milenaria tradición de los rabinos. Ellos solo entienden de ley muerta. A nosotros nos corresponde automáticamente, en exclusiva, la profundidad y la fe. Sería interesante conocer cuál sería la opinión de Jesús acerca de una descalificación tan frívola y soberbia del prójimo, cuyo desenlace ha sido además el derramamiento de tantísima sangre judía. El caso es que los contemporáneos de Jesús reconocieron en su enseñanza una inmensa frescura y claridad respecto al espíritu de la ley. En ese sentido, en el sentido de que su enseñanza cuadraba tan evidentemente con el espíritu de la ley, decían, admirados, que hablaba con una autoridad que nunca habían observado en ningún otro de sus maestros. Pero aunque Jesús llegó a sostener durísimas discrepancias con otros rabinos de su día sobre cuestiones de interpretación de la ley, donde nunca discreparon fue en estimar que la ley debía ser el punto de partida para cualquier conversación sobre la forma de vida y conducta que agrada a Dios. Y ahora te dejo una última aclaración y reflexión. He intentado dejar claro desde una de las primeras presentaciones de esta serie el sesgo que imprime a mi manera de entender la Biblia la tradición confesional en que me he nutrido, una denominación evangélica con medio milenio de perfeccionismo pacifista a sus espaldas. El caso es que estoy convencido de que la no violencia y un amor al prójimo, incluso al enemigo, que nos incapacita para emplear la fuerza de las armas y la destrucción de vidas, es patrimonio de todos los cristianos, no solo de unas pequeñas minorías sectarias. Estoy convencido de que esto no nace de mi tradición particular, sino del propio Evangelio de Jesús y de la Biblia entera. La respuesta habitual a este tipo de planteamiento radical es que la enseñanza de Jesús es algo así como una meta inalcanzable, cuyo único fin es hacernos caer en la cuenta de que dependemos de la gracia divina para nuestra salvación. Es verdad, dependemos de la gracia divina para la salvación. Quien ponga eso en duda no se ha enterado de nada. Admitir eso, sin embargo, no es lo mismo que querer suponer que Jesús carecía de seriedad en lo que enseñó. Que Jesús enseñaba algo diferente a lo que realmente pensaba. ¿De verdad es verosímil imaginar
que Jesús dijo estas cosas que hemos visto, pero que opinaba todo lo contrario? Es verosímil que su pensamiento, al fin y al cabo, no aportaba nada de nuevo, sino que sencillamente reiteraba lo que nos venía enseñando el sentido común de toda la vida. Y con esta reflexión dejamos ahora esta serie de presentaciones acerca de la ley divina. Nuestra próxima serie de presentaciones tratará sobre Dios como nuestro punto de referencia y estabilidad en la vida. Para ello, empezaremos con el Salmo 22. Hasta pronto.